Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 2 de la materia de políticas públicas en educación. En el día de hoy el primer tema que vamos a abordar es políticas públicas. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Sí, el objetivo de esta clase pues es identificar algunos modelos de análisis de políticas públicas, estudiar algunas diferencias entre los enfoques y examinar posturas teóricas y empíricas sobre el tema. Facilito, ¿no? Para poder llegar a cubrir el objetivo necesitamos pues comenzar por algunas definiciones iniciales. Tenemos que tener claros algunos conceptos. Elegí estos primeramente para poder entender pues qué es una política pública, ¿no? Entonces tenemos que entender pues primeramente qué es el gobierno, cómo lo entendemos, qué es la administración, qué son las políticas públicas, quiénes son o qué son los actores públicos, cómo podemos entender la factibilidad de una política pública, cómo se analiza, cuál es su proceso de análisis, qué tiene que ver la ciencia y la metodología en cuanto al diseño, análisis y ejecución de las diferentes políticas públicas. Cabe mencionar que de momento vamos a hablar en general de las políticas públicas y más adelante hablaremos de las derivadas hacia la educación. Comenzaremos por las políticas públicas en general, porque en general en la tarea pasada vi que no hay como tanto acercamiento hacia los temas de política. Precisamente por eso la indicación era: no busques en internet, no lo googlees, haz tu ensayo, responde las preguntas con lo que tú sabes, con lo que tú crees, lo que tú consideras que es correcto, porque justo era eso, quería saber qué tanto saben, les interesa el tema. Entonces, bueno, vamos a comenzar por lo más general, ¿no? ¿Qué es el gobierno? Podemos decir que el gobierno pues es como una red, una gran red, una gama de redes públicas que tiene funcionarios, que tiene burocracia, que tiene instituciones públicas, que tiene instituciones legislativas, ejecutivas y judiciales. Digamos que tiene diferentes cámaras, tiene diferentes engranes para funcionar, como si fuera una máquina. El gobierno tiene diferentes piezas que la hacen funcionar. El gobierno no es solo el presidente, no es solo los diputados, no es solo el buen gobierno o el mal gobierno no es una sola persona, o un partido o un grupo de personas. Eso es algo que tenemos que tener muy en claro. El gobierno no es uno, son muchas personas las que hacen que sea percibido, o que las políticas, o que las leyes, o que lo que esté pasando sea bueno, sea malo, beneficia a un grupo social o a otro. Entonces, para no hacerlo tan largo, podemos definir que el gobierno va a tener a su cargo una tarea muy importante, digamos en general, ¿no? Pero tiene muchas. Pero en general tiene una que es la que nos interesa en este momento, es la de administrar los recursos. Pues los recursos generalmente son escasos. Un gobierno, no por ser el gobierno, significa que tenga recursos ilimitados. Eso lo vamos a mencionar ahorita. Generalmente para nosotros los ciudadanos es como: ¿por qué el gobierno no da más dinero? ¿Por qué dan tan poco presupuesto? ¿Por qué no simplemente imprimen más dinero? ¿No? Ciertamente hay muchas irregularidades en cuanto al manejo, si hablamos del gobierno, por ejemplo, mexicano. Triste, pero sí. No mencionaremos exactamente qué, pero bueno, cada quien lo sabe y lo
mencionará en su caso particular, pero bueno, para nosotros los ciudadanos de pronto es esta idea, ¿no? ¿Por qué no nos dan más? ¿Por qué no los programas sociales son para 10 personas y no para 100 o para 1000 o para 10,000 o para todos, ¿no? Entonces, digamos, para el ciudadano en general existe esta idea, ¿no? De que el gobierno tiene dinero ilimitado, tiene muchísimo, y de que simplemente no lo quieren dar, cosa que no sucede así. El gobierno lo pudiéramos visualizar como si fuera una empresa, la empresa más grande del país. Como tal, tiene una cantidad de recursos que es limitada y que tiene que distribuir en los diferentes sectores de esa empresa, ¿no? En este caso, los diferentes sectores sociales. Entonces, bueno, como cualquier empresa se enfrenta pues a diferentes problemas, como por ejemplo problemas de presupuesto. Es decir, el gobierno tiene que gastar más de lo que recibe. El gobierno tiene más salida de dinero que ingreso de dinero. De pronto, eso es lo que justifica el aumento de impuestos, sin mencionar a lo mejor la inflación global, ¿no? Que esto es algo real. Esto no es que funcionarios se claven dinero, esto es algo real. La inflación existe, la inflación es global y hay un porcentaje que cada año aumenta y en base a eso los precios, salarios y demás se deberían o se deben de ajustar. Entonces, bueno, este es uno de los problemas que, digamos, el gobierno enfrenta, ¿no? Vuelvo a aclarar, dirigido en cuanto al diseño y aplicación de políticas públicas, que es de lo que estamos hablando. Uno de los principales problemas es problema de presupuesto. El gobierno gasta más de lo que recibe. Porque de pronto también existe esta idea, ¿no? Si es algo que va a dar el gobierno, debe de ser gratuito. Entonces, si los ciudadanos recibimos un servicio que es de parte del gobierno, tenemos la seguridad de que o será gratuito o será en un costo súper bajo, lo cual va a generar pues este problema de presupuesto en esta gran empresa que se llama gobierno, ¿ok? El gobierno, como ya había mencionado, es como una maquinaria, son muchos engranes y van a participar pues diferentes actores. Cada engrane es un departamento, es un funcionario, un funcionario público que tiene una función, tiene algo que hacer para que el gobierno pueda funcionar y las políticas puedan aplicarse y beneficien a X cantidad de ciudadanos. Orientado más hacia el tema de las políticas públicas, vamos a ver que estos engranes son los funcionarios públicos en diferentes niveles de gobierno: diputados, senadores, gobernantes, presidentes municipales, etcétera, ¿no? Cada engrane es un funcionario de un nivel diferente y estos engranes sirven para poder ejecutar los programas del gobierno en sus diferentes niveles, tal como se diseñaron en algún punto. Otro concepto que va ligado con el anterior es la administración. Ya habíamos mencionado que el gobierno tiene dentro de sus funciones la de administrar los recursos de la mejor manera posible. Entonces, el gobierno pues tiene la función de administrar los recursos públicos con eficacia y eficiencia.
Entonces, como gobierno, como empresa, como líder como alguien que tiene un presupuesto, una cantidad limitada de recursos, pues el gobierno se enfrenta a este dilema, ¿no? ¿Cómo va a priorizar qué programas le va a dar al pueblo? ¿Cómo se aplican esos programas? ¿Dónde y por cuánto tiempo? Que finalmente estas son las 3 preguntas en el diseño de políticas públicas. ¿Cómo se va a aplicar? ¿En dónde se va a aplicar? ¿Y por cuánto tiempo se va a aplicar? De pronto nunca se han preguntado, como por ejemplo en este asunto a lo mejor de las tarjetas de beneficios, Salario Rosa y otras tantas que ha habido, u otros programas sociales. De pronto termina un mandato, el político que implementó ese programa social termina ese mandato y con él termina ese apoyo o ese programa público. Nunca se han preguntado por qué el siguiente gobernante no continúa tal cual con el mismo esquema de programa social. Bueno, pues es por esto, porque dentro de la programación de las políticas, dentro del análisis de la política pública, no fue rentable, no sería redituable continuarla. Además de cosa de votos, números y demás, no sería redituable, no sería factible continuar con el programa público por más tiempo del que ya fue proyectado, porque no habría recursos para alimentar ese programa. Podemos decir que hay un gobierno efectivo cuando una ciudadanía, un grupo de una población, aprueba el trabajo y dice sí, votaríamos de nuevo por este color de partido, por este color. No la persona, sino el color, que es como funciona más o menos en México. Se dice que hay un buen gobierno cuando éste logra administrar los recursos, que generalmente son escasos, y además logra que haya simpatía social y eficiencia gubernamental. Es decir, si logro hacer rendir 100 pesos y que todos estén felices y que además todo funcione, eso es un buen gobierno. Trasladándolo, por ejemplo, al contexto familiar, en donde a lo mejor sus mamás administran el dinero y de pronto pues esta semana no hubo dinero, tenemos que comer con esos 100 pesos, tenemos que comer de lunes a viernes con 100 pesitos, ¿no? Y aparte hay que pagar, los pasajes de los niños para irse a la escuela y copias para la escuela y demás. Entonces, cuando nuestra mamá logra que con esos 100 pesitos todos coman, todos vayan a la escuela, todos cumplan con sus tareas y todos estén contentos, en ese momento mamá es una buena gobernante porque hizo una buena administración, todos están felices y la casa funcionó, todos cumplieron con sus tareas. Más o menos así. Para que haya una buena administración, pues se requiere de muchos factores. No solamente de que haya un candidato bueno, bonito y barato. No solamente de que el candidato anterior haya funcionado. Hay muchos más factores, ¿no? Interviene la ciencia en la elaboración de los programas sociales que se van a implementar. Interviene sobre todo el realismo en su aplicación. Esto es súper importante y por eso se los puse en negrita, subrayado y con una flechita roja. Cuando llega un político del color que ustedes gusten y manden a una comunidad muy necesitada y promete que le va a dar un apoyo económico de 100 millones de pesos durante todo su mandato, supongamos 3 años, le va a dar a esta comunidad, o le va a otorgar a esta comunidad 100 millones de pesos anuales, ya no digamos mensuales, anuales. Aquí la cosa es, ¿de dónde? O la pregunta
que la ciudadanía, el pueblo debería de hacerse es de dónde va a surgir ese capital, de los impuestos de quién o del presupuesto de quién va a sacar esos 100 millones de pesos, porque además está prometiendo que los va a dar durante 3 años, entonces no son 100, son 300 millones de pesos durante 3 años, entonces ¿eso qué implicaría, no? ¿De dónde tendría que hacer recortes? ¿De dónde tendría que sacar ese dinero ese candidato para poder brindar ese dinero o ese apoyo social, ¿no? Lo mismo pasa, pues, por ejemplo, con las tarjetas rosas, que yéndonos a un caso muy específico, ¿no? Mucho se criticó esto, ¿no? Cuando, o ya no le llamemos tarjeta rosa, llamémosle cualquier otro apoyo social, es muy común oír esto. Cuando un político está en campaña, llega y promete que habrá un cierto apoyo y de pronto, cuando el político ya está, no lo hay. ¿Por qué? Pues es muy sencillo. No es el no querer a veces darlo, sino que no fue una promesa realista y por lo tanto no es posible cumplirla, no es factible porque no hay recursos para cumplirla, para llevarla a cabo. Y pues esto hace que haya siempre una lucha entre las diferentes recomendaciones que hacen los analistas políticos y las aspiraciones políticas de quien ejecuta, ¿no? Porque de pronto puede ser un político con muy buenas intenciones, pero si no se siguieron estas recomendaciones y se fue y a la ciudadanía se le prometió que se le iba a bajar las estrellas, pues no se va a poder, ¿no? Entonces esto es algo que políticamente deberíamos de analizar todos en todo momento, no solamente el momento de las campañas, pero sí más en el momento en que hay campañas, porque de pronto no es que nosotros o la ciudadanía vote por los mismos, no, simplemente es los políticos actuales están acostumbrados a prometer cosas que no son reales, que no son realistas, que no son factibles, porque saben que la ciudadanía no hace este trabajo de análisis de decir, ok, me estás prometiendo esto, pero explícame cómo lo vas a hacer, porque realmente los números no me dan para que lo puedas cumplir. Entonces, sin embargo, bueno, pues esto sucede porque es más rentable electoralmente prometer darle a toda la ciudadanía un salario aunque no trabajen, que decir, no les voy a dar dinero, pero vamos a reducir a lo mejor en un porcentaje, tal vez muy pequeñito, pero vamos a reducir en un porcentaje los impuestos, o tal vez, o por lo menos no aumenten, o no sé, algo mucho más realista, ¿no? No irse al dar. Que al final del día eso es lo que sucede, ¿no? Es más rentable electoralmente prometer mucho, aunque no sea algo realista. Vamos a ver qué son las políticas públicas. Las políticas públicas son, pues, conjunto de acciones que va a establecer el gobierno para poder resolver dos asuntos principalmente, bienes y servicios, tal cual. Para poder cumplir estos dos objetivos, va a establecer estrategias a corto, mediano y largo plazo. Algunas estrategias van a ser visibles y otras son o se denominan como no visibles. Las de corto plazo son las estrategias visibles y las de largo plazo, que son las que requieren hasta 10 o 15 años para que se puedan ver resultados, son las que se consideran no visibles, porque no van a haber
no se van a ver los resultados mientras el gobernante esté en su puesto. Se verán mucho después los beneficios o prejuicios que haya traído tal política o tal programa. Ahora bien, ¿cuál de estas dos crees que tenga más rentabilidad electoral y por qué crees que así sea? Ahí lo responden en sus cuadernos. Las estrategias que el gobierno aplica, hablando específicamente del caso de México, se ajustan a un plan sexenal. Es decir, al periodo en el que el presidente va a estar en su mandato. O en el caso de los gobernadores, pues se pueden reducir a 3 y demás, ¿no? Es decir, cada gobernante va a ajustar su plan al tiempo en el que él va a estar en su puesto. Seguramente va a tener algunas estrategias no visibles a largo plazo que impliquen 10, 15 años o más, por una cuestión tal vez de estrategia y de logística y de necesidad, pero en general la ciudadanía prefiere y es más rentable tener estrategias a corto plazo que sean visibles, en donde los gobernantes pues pueden decir, esto se hizo cuando yo estuve y aquí están las pruebas y tal, ¿no? Entonces, generalmente así es como se calculan las políticas públicas en periodos cortos, de acuerdo al tiempo que el gobernante estará en su mandato. La política pública, pues bueno, va a incluir la aplicación de estos programas y la ciudadanía pues va a conocer a su gobierno mediante los programas sociales que él ofrezca. Es decir, desde políticas que se implementen en salud, en educación, en vivienda, infraestructura y más. Una pregunta más. ¿Qué programas sociales conocen ustedes? Por nombre o no por nombre, ¿no? Pero por ejemplo, yo les mencionaba hace un rato la tarjeta rosa, ¿no? Becas, las becas que implementó López Obrador, que no recuerdo su nombre, pero becas, becas a madres trabajadoras y demás, todos esos son programas sociales. ¿Qué otros conocen ustedes? Ahí los anotan en su cuaderno. Uno más. ¿Qué es un actor político? El actor político es quien va a diseñar, ejecutar y evaluar políticas públicas. Evidentemente la misma persona no diseña, ejecuta y evalúa, porque no se puede ser juez y parte en una situación, ¿no? No sería ético. Entonces hay actores que diseñan, hay quienes ejecutan y hay quienes evalúan. Bueno, en este sentido pues hay diferentes actores que actúan pues como por ejemplo consultores externos, y a ellos se les encarga la tarea de realizar estos estudios de factibilidad. Es decir, qué tan real, bueno y posible sería, de acuerdo a las necesidades que tiene la población, implementar una u otra política pública. Y además, cuáles serían de acción prioritaria y cuáles pueden dejarse para más adelante. Otros actores son los analistas internos, es decir, aquí estos son, digamos, los anteriores son gente de afuera, gente que no pertenece al gobierno, generalmente son empresas que se contratan específicamente para ese fin, para decir qué tan buena o mala idea sería implementar la política y cuándo y cómo y por cuánto tiempo y demás, ¿no? Y los analistas internos son el propio gobierno, finalmente ellos son quienes diseñan las políticas y las estrategias, y al final del día ellos son los que deciden si las recomendaciones de los consultores externos y los analistas internos se van a llevar a cabo o no. Una vez que sucede una consultoría interna o externa, se llega pues a la parte administrativa, que es donde los funcionarios van a presentar una propuesta. Esta propuesta se va a revisar ante un secretario y va a realizarse una función de negociación entre
lo que entre las recomendaciones muy realistas y entre lo que el ejecutivo o el poder, el gobernante quiere prometer o quiere hacer, ¿no? Es decir, a lo mejor el gobernante dijo: yo quiero hacer un programa social abarcando 100,000 personas y les voy a dar 10,000 pesos a cada una durante lo que dure mi mandato. El analista interno, la parte administrativa, va a llegar y va a decir: no, ¿sabe qué? Esto no es realista porque su presupuesto está aquí, aquí y aquí, entonces esto no es real, su presupuesto no alcanzaría para sostener su programa durante ese tiempo. Lo que sí puede hacer es hacer o dar su apoyo durante, no sé, si su mandato dura 3 años, durante solamente la mitad, es decir, durante año y medio, y no darlo a 10,000 personas. No darlo a 1,000 personas, solamente darlo a 100 personas, y no les va a dar 10,000 pesos, nada más le va a dar 1,000 pesos a cada uno, y siendo uno por familia y bla 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 bla, ¿no? Entonces el analista externo y interno crea toda esta estrategia de decir: bueno, esto es lo que usted quiere o lo que usted prometió, esto es lo real, ¿no? Y entonces a lo mejor él se tiene que llegar a un punto medio donde diga: bueno, ok, no van a ser 1,000, o bueno, perdón, no van a ser 100 personas, van a ser, ni tampoco van a ser 1,000, van a ser 500. Si no van a ser 1,000 pesos, van a ser 500 pesos para que les alcance a todos, y así le voy a dar a más personas, ¿no? Y va a ser durante 2 años, no durante 1 año y medio, ¿no? Para que la gente vea que trabajé mucho. Entonces, eso es como más o menos el proceso que llevaría la política. Entonces, una ruta más o menos, aquí se las ejemplifique un poquito. La ruta básica es: comienzan los analistas externos a analizar lo que se prometió, la política de la que se está hablando. Luego vienen los analistas internos, quienes hacen una revisión de las recomendaciones. Luego viene entre las recomendaciones que hacen ellos dos, viene el diseño de la estrategia con los funcionarios administrativos. Luego, ya que se tiene el diseño de la estrategia casi final, viene la presentación ante los titulares de los ejecutivos, quienes dicen si está bien o se regresan. Si ellos la aceptan, entonces sí, ya viene la aplicación de la política pública y tal cual. Así es como sucede, ¿no? No es como que se le ocurrió al diputado y mañana se hace, sino que lleva todo un proceso muy largo. Factibilidad. Esto lo analiza generalmente un politólogo, y básicamente pues es lo que hemos venido hablando, ¿no? Es determinar qué tan real, qué tan viable son las recomendaciones que han hecho los analistas internos y externos, es decir, si la política sería viable, realista, si beneficia a la mayoría de los ciudadanos, o si solamente tendrá un éxito en un pequeño sector de la población y que además no va a ser rentable electoralmente, ¿no? A lo mejor el funcionario quiere dar un apoyo a, no sé, a mamás jóvenes de entre 15 y 18 años, ¿no? Y es un grupo muy cerrado, y además de una comunidad muy específica. Entonces el politólogo va a decir: sabes que está bien tu idea, pero tu grupo social no es el indicado, es muy reducido, no va a obtener electoralmente no te va a beneficiar, porque el grupo al que estás dándole ese dinero no es muy representativo, no es muy grande, y por lo tanto dentro de 3 años, en cuanto a votos, eso no le va a beneficiar al color de nuestro partido. Entonces, así es como se hace esto, ¿no? Se tiene que analizar si, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo desde lo que yo conozco, ¿no? Si, por ejemplo, sabemos que hay 1,000,000 de personas que tienen la discapacidad, niños con discapacidad, por ejemplo, con PCI, y hay, por ejemplo, en ese grupo de personas tenemos 1,000,000 de niños con discapacidad, por ejemplo, y del otro lado tenemos a personas a lo mejor de muy bajos recursos, pero muy bajos recursos, igual con discapacidad, pero es una discapacidad diferente. No sé, vamos a decirles, no sé, personas, adultos jóvenes con diabetes, por ejemplo, ¿no?
que todavía es un grupo que puede trabajar, es un grupo no tan grande, vamos a suponer, ¿no? Que sea un grupo de 1000 personas, ¿no? Electoralmente es más rentable apoyar al 1,000,000 de personas, porque además no apoyas al 1,000,000 de niños, apoyas al 1,000,000 de papás y al 1,000,000 de mamás, y tal vez ganas también la simpatía de tíos, de primos y demás. Entonces el politólogo va a analizar todo esto, ¿no? ¿Qué es más rentable a la larga? ¿Qué es más rentable electoralmente? Y también qué es más realista, qué es más viable y que va a beneficiar también a más personas, ¿no? No todo es rentabilidad electoral, también tiene que ver que va a beneficiar a mayor número de personas. A 1000 personas con adultos jóvenes en edad productiva todavía, o a 1,000,000 de niños que no pueden valerse por sí mismos, ¿no? Es como esta balanza, ¿no? Eso es de lo que se encarga el politólogo cuando analiza la factibilidad de una política pública o de un programa social que se va a implementar. El análisis, bueno, tiene que ver con que pues el politólogo tiene que analizar racionalmente el costo de este programa social y, muy importante, quién va a pagar por ese programa social, porque no es que al iniciar el gobierno al gobierno le digan tú tienes 200 millones de dólares y pues a ver qué haces con ellos, ¿no? Para nada. El gobierno tiene que ajustarse también a un presupuesto, y de este presupuesto, bueno, tienes que pagar salarios, tienes que pagar servicios, tienes que pagar N cantidad de cosas, y de entre todos esos rubros que tienes que sacar además dinero para tu programa social. Y si deseas aumentar la cobertura de un programa social, pues tienes que quitarle a otro rubro o aumentar impuestos y demás. Entonces, de esto se encarga el politólogo cuando hace análisis. La ciencia, bueno, esto tiene que ver con que las ciencias políticas pues para poder hacer política se requiere una serie de pasos, métodos cualitativos, cuantitativos. La política la política pública no es empírica, es teórica y tiene una aplicación práctica. O sea, no es como hoy se nos ocurrió que queremos crear un programa social que apoye a las mamás solteras y tal, no. Se requiere, y mañana se implementa, no. Se requiere toda una serie de pasos. Y bueno, pues para poder seguir una serie de pasos, para que todo esto sea científico, se requiere de una metodología de investigación rigurosa que va a ofrecer una guía y dirección para poder realizar un análisis basado en evidencia. Esta metodología pues nos va a permitir realizar un análisis político con un fundamento, y nos va a permitir pues bueno poder definir mi población objetivo como un objeto de estudio, poder estudiar a mi población de bajos recursos, no como solamente mis 1000 personas de bajos recursos, ¿no? Sino realmente generar una metodología donde se justifique por qué ellos son los que requieren más este apoyo y no otro sector de la población. La metodología, bueno, es buena para poder señalar los objetivos de los programas públicos, para poder justificar además este objetivo y para poder saber quién se beneficiará con los programas públicos, ¿no? Aquí un ejemplo, ¿no? Muy rápido. El gobierno va a beneficiar a la población mediante el programa de salud X, mismo que comenzará su aplicación durante el segundo semestre de 2020 en la localidad Y. Es decir, esa es una definición del objetivo y de la población a la que se le va a aplicar el programa, ¿no? El beneficio. La metodología también nos va a ayudar a
plantear el problema de investigación, es decir, por qué es conveniente el programa, por qué es provechoso beneficiar a determinado sector y no a otro, y cuáles son las posibles implicaciones y prácticas de los programas, ¿no? Cuáles son los beneficios y los prejuicios que va a traer ese programa al aplicarse. También es necesario definir cuál va a ser la hipótesis, ¿no?, del rendimiento de los programas, es decir, cuáles son las variables que se van a medir para su eficacia, cómo vamos a saber que el programa fue exitoso, que realmente benefició a la gente que iba a beneficiar y que fue algo bueno para ellos, no solo se hizo el programa, se gastó el dinero y se les dio a las personas y realmente no les ayudó en nada, ¿no?, o en muy poco, ¿no? Por eso es necesario que exista una metodología, ¿no?, para generar una hipótesis de todo esto. Entonces, pues bueno, no se puede generar un programa social si no hay una metodología de por medio, ¿no? El analista político tiene que recopilar información, tiene que comparar las experiencias de otros gobiernos y tiene que hacer estos juicios analíticos que van a convertirse en juicios de valor, ¿no? A valorar el programa público. Y en conclusión, bueno, es muy importante, bueno, considerar que la metodología tiene o incluye dos procesos muy importantes, que es primero la revisión del marco teórico y en segundo lugar la clasificación del estado en cuestión, ¿no? Es decir, hay que hacer un análisis retrospectivo, qué pasó, qué hay, qué se ha hecho, y luego prospectivo, es decir, qué es lo que queremos lograr y cómo lo queremos lograr en la situación que queremos, pues, analizar, mejorar con el programa público que se pretende implementar. Y bueno, su actividad de aprendizaje va a ser realizar un resumen del tema que hemos revisado hoy, realizar una pregunta respecto del tema que hemos revisado hoy y responderla, y número 3, responder a la pregunta ¿qué aprendí? Y hay que redactarlo en un pequeño párrafito de 3 a 5 renglones, ¿sale? Y eso sería todo.